Y así sigue esta quinta feria del libro de Flores. Seguimos recibiendo amigos y amigas en el escenario de Morón y Artigas. Ya está por ahí por segunda vez en esta feria Elena Silvestre, escritora, editora, educadora popular y feminista de las luchas por la tierra y la vivienda en las periferias de Brasil. Autora, entre otros, de los libros Notas sobre el hambre y el flamante libro Lucia, el que vamos a presentar ahora, ambos libros editados aquí por Mandacarú. Y esta conversación va a ser junto a Liliana Viola, también por segunda vez en esta Feria del Libro de Flores. Liliana estudió letras, es periodista, es editora, dirigió el suplemento Soy de Página 12 y es autora de Esta no soy yo, la biografía de Aurora Venturini, entre otros libros. Un placer tenerlas nuevamente en la feria. Liliana, todo tuyo. Muy bien, placer mío. Gracias a la Feria de Flores, gracias a Tinta Limón y gracias a Mandacarú. Y sobre todo gracias a Elena Silvestre, que aceptó conversar conmigo para presentar su nuevo libro que se llama Lucía, sabiendo que va a ser imposible presentarlo porque seguramente nos vayamos a ir por las ramas. Bueno, quiero decir que me da una gran alegría estar acá y ya sé que en general cuando se empiezan este tipo de eventos todo el mundo dice tengo una gran alegría de estar acá, pero quiero subrayar la palabra alegría, porque me parece que es eso justamente lo que estamos mezquinando en general, ¿no? La alegría es lo que no nos estamos atreviendo a tener o nos está haciendo absolutamente imposible tener. Decía justamente esto de la alegría porque encontrarse en momentos en que la realidad está tan esquiva, en que está reinando a todo nivel el negacionismo, pero no un negacionismo simplemente de los horrores de la dictadura o del cambio climático, sino que estamos de algún modo acostumbrándonos a un negacionismo universal, monumental, negacionismo de todo. El poder encontrarse en esta ceremonia callejera, diría, una ceremonia callejera donde se mezcla gente con libros, con micrófonos, para charlar o para pasear o para lo que sea, es justamente un momento de total alegría y de resistencia. Lo decía Naomi Klein, pero creo que lo sabemos todos, que es que la única posibilidad de resistencia cuando se produce un estado de shock, que de algún modo muchas personas sentimos que estamos en un estado de shock, la posibilidad de resistencia es juntarse para poder juntarse a charlar, juntarse a intercambiar ideas, consensos y disensos, que seguramente aparezcan también acá en esta conversación, para justamente evitar que esta idea de la página en blanco, ¿no? La página en blanco que las van a llenar otros, como si no existiera una historia, como si no existiera algo de lo que venimos hablando siempre. Bueno, y la alegría máxima es que justo me toca conversar con Elena Silvestre, que es, primero porque viene de Brasil. Para mí es una alegría muy grande porque cuando alguien viene de Brasil, yo me pongo en modo vecina, entonces trato siempre de preguntarle, bueno, ustedes que han pasado por la experiencia Bolsonaro y que han salido de ella y que, bueno, y que a su vez existe siempre la posibilidad de que vuelva, bastante frívolamente suelo pedir, dennos unos tips, dennos una posibilidad de esperanza, qué es lo que hicieron, etcétera, etcétera. Pero antes de que me responda esa pregunta, necesito poner mínimamente en contexto a Elena Silvestre. Es la autora de este libro, que también editó Mandacarú, que se llama Notas sobre el hambre. No voy a hacer una larga introducción, voy a hablar solo de este primero. Es muy importante este libro porque es un libro que nos está hablando de algún modo de la clase media, que solemos ser la mayoría de los que escriben libros y de la mayoría de los que lo leen, tal vez, o de los que creemos que es la mayoría. Y está escrita desde el saber del hambre, es decir, desde alguien que conoce porque ha nacido, ha sido criada y ha sido educada y todos los saberes, casi todos los saberes que tiene los ha obtenido de vivir en la favela. Por lo tanto, cuando habla de hambre, la idea de hambre que vamos a encontrar en este libro no es la idea que nos da pena, no es la idea que nos provoca misericordia, tampoco es la mirada de una antropóloga, sino es justamente la mirada de alguien que desde las tripas
puede hablar a toda esa progresía, creo yo, y a esa clase media. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hambre, de tomar tierras, de ser pobre? Perdón que la primera pregunta entonces es, bueno, ¿cómo es la experiencia y cómo se sale colectivamente de eso? ¡Wow! ¡Wow! Gracias, Liliana. Un gusto estar acá contigo. Gracias a la Feria de Flores, que es un espacio lindo, callejero, de resistencia, por la invitación. A Amanda Caru, que ha publicado este otro libro y que ya tenía editado Notas sobre el hambre. Y bueno, eso es una pregunta que valería como millones de dólares, que es cómo salimos de este hueco en que nos fuimos metiendo como humanidad también. O sea, todos nosotros estamos sufriendo. Yo comentaba hace poco con Liliana que São Paulo ha pasado, São Paulo es una ciudad enorme con 12 millones de personas y hemos pasado 5 días con la peor calidad de aire del mundo. Los centros de terapia intensiva de neonatales, de recién nacidos, estaban explotando de internaciones porque las crianzas nacían y luego al primer momento, al respirar, ya se enfermaban con la situación de polución terrible del aire que está pasando justamente por una expansión del agronegocio, quemadas, incendios y todo. Entonces digo, la situación es muy dura porque hay hambre de comida y hay hambre de muchas cosas. Hambre de justicia, hambre de otra manera de vivir, hambre de tiempo libre. Y cómo salir de eso también es una pregunta súper difícil porque no hemos salido todavía, o sea, no tenemos esta experiencia en concreto donde apuntar para decir así hacemos. Pero yo lo que creo es que hay que volver a los conocimientos ancestrales. Así como las mujeres mayores en la favela fueran aquellas que con su sabiduría nos supieran defender del hambre, de las balas de la policía, que nos supieran defender de la violencia, que nos hicieran estar vivos a pesar de las estadísticas, esas personas, esos territorios son territorios abundantes de experiencias y de tecnologías de organización, de tecnologías de convivencia. Y yo creo que es ahí donde están las respuestas. Difícil sistematizarlas, pero creo que la convivencia en estos lugares nos puede dar chispas de esperanza que sean importantes para salir. A lo mejor una de las chispas también es escribir. Mi pregunta es, ¿en qué momento, cómo y por qué a alguien que está en una favela, que está trabajando, es una educadora popular, alguien que trabaja por las tierras, por las tomas de tierras, trabaja codo a codo con su comunidad, de pronto se propone escribir un libro que teoriza y que arma una teoría personal completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a leer sobre el hambre primero, y en su segunda novela yo creo que es una historia que va justamente contra todos los prejuicios que estamos teniendo nosotros aquí también cuando decimos, bueno, los pobres votaron a Milei, los jóvenes votaron a Milei. Hay una mirada muy negadora también, muy negacionista de nuestra parte, y en la novela, digamos, de los pobres habla en sus términos en Notas del hambre, y de la juventud habla en Lucía, que es la historia como un camino de la heroína, ¿no? Es una chica que a los 17 años decide irse de su casa porque su padre no le permite ir a una manifestación, y son apenas 2 o 3 años de vida hasta que, bueno, se va de su casa y vive el activismo. Más o menos resumo de qué tratan los dos libros, pero la pregunta es, la autora, ¿en qué momento, cómo y cómo es recibido cuando empieza a escribir esto? Yo comencé a escribir porque me harté de otras personas contando nuestras historias, así, de una. Que siempre vienen a alguien de afuera a decir que somos, cómo vivimos,
y en general con muchos perjuicios, también con estigmas, construyendo personajes nada complejos, y somos todos muy complejos. Entre favelados y faveladas no somos todos iguales, no pensamos todos iguales. Entre pobres, entre gente negra, entre gente indígena, yo soy una mujer afroindígena, no somos todos iguales. Somos personas muy complejas y es difícil encontrar literatura que nos exprese la complejidad y la abundancia de riqueza que hay en nuestras vidas. Entonces me harté de eso y por eso dijo, no, ¿quién tiene que escribir nuestra historia? Somos nosotros. Así como las mujeres están haciendo, que es tomar la palabra para contar también de su historia, la gente negra lo está haciendo, la gente indígena lo está haciendo y en las favelas también tenemos que hacer. Porque hay en esta historia que se va borrando mucha sabiduría para escaparnos de donde estamos. Y si no contamos nosotras, lo van a contar mal, lo van a contar faltando muchas partes, quizás las partes más importantes. Yo les decía que me pareció descubrir una cierta gramática de la pobreza, hecha desde la pobreza, y elegí un fragmento, porque sé que nos va a resonar a todas las personas que estamos acá, donde, como ejemplo de qué quiero decir con esa gramática, y luego te voy a preguntar qué otros elementos se desarrollan en tus libros sobre esto que digo, una gramática del hambre. Dice así: una de las primeras expresiones adultas que comprendí en profundidad todavía de niña fue no hay plata. El hambre, dice Elena, el hambre te hace aprender muchas cosas. Cuando leí estas primeras dos oraciones recordé que en mi casa mi padre también decía no hay plata. No era el no hay plata de la favela, pero era el no voy a gastar en esto, no se va a gastar en esto, no hay una palabra más, que es lo que Elena dice más abajo, ¿no? Ella dice, el hambre te hace aprender muchas cosas. El cerebro de quien tiene hambre agarra otras palabras al viento, atrapa otros significados. Simplemente ya no escuchábamos la expresión no hay plata, porque nuestros cerebros eran rápidos para asimilar la comprensión de que era inútil insistir. Hay algo en ese no hay plata que compartimos. Nuestro presidente tiene un lema que es no hay plata, que es un modo de decirle a toda la sociedad, no preguntes, no preguntes. Pero me gustaría que contaras justamente después de ese no hay plata, la reflexión que tiene la protagonista, que es una niña de 6 o 7 años, cómo le resuena eso y qué es lo que hace en el supermercado y a qué vino esa escena. Ese no hay plata para una niña muy chiquita no viene del presidente, de este desgraciado que, bueno, pero sí de su madre, de una mujer trabajadora que cuida de 6 crianzas pequeñas y que sufre por no poder darle más a los hijos. Entonces, desde muy pequeña esta personaje se va enterando que muchas veces no hay espacio para pedir lo que alguien no puede dar. Que eso es insistir en hacer sufrir a alguien a quien amas, a quien quiere. ¿Por qué? Porque la falta de plata es como una pared, como un bloqueo a un deseo que no puede seguir, como una línea final. Y intentando romper con estas líneas, ¿no? Escaparse de esta situación, no estaba en insistir que la madre le diera lo que no tenía condiciones de hacer, pero organizarse, buscar de alguna manera entre su propia comunidad esta abundancia como un otro camino por donde el deseo podía seguir, al revés de estar bloqueado. En el párrafo siguiente, la niña en el supermercado, bueno, es llamada por un danonino que está en una de las, está por ahí para ser comprado, y entonces no puede, se pregunta por qué no, ¿no? Ahí viene la relación que Elena hace entre hambre y deseo.
y no un deseo, no un deseo consumista, sino un deseo que puede dar justamente cierto poder o ciertos lazos. Esa niña que ve el danonino le mete la mano al danonino, se lo come y después tendrá que pagar las consecuencias. En el otro libro, que es Lucía, que les contaba que es una muchacha de 17 años que se escapa de su casa, que ya es una casa pobre y va a vivir la pobreza de tener que mantenerse por sí misma. Y como tiene 17 años vamos a encontrar, es una historia de militancia, pero vamos a encontrar muchas relaciones sexuales y amorosas en el medio. Es una larga historia de amores y desamores que termina, podríamos decir que Lucía, que en brasileño, en el idioma original se llama Susurros de Amor, justamente. Esta historia de amor de esta militante culmina no como terminan nuestras novelas en general, que terminan en matrimonio, sino que termina cuando ella descubre la militancia con la toma de tierras. Yo quiero preguntarte qué asociación podés hacer entre la niña que agarra el danonino y come, y come porque necesita comer y necesita sentir un placer, y no termina de entender el no hay plata y el no hacer sufrir a su madre, y la militancia en la toma de tierras, en la que has participado, sin duda, ¿no? Yo creo que, bueno, de golpe así, ¿no? Pensando, hay una porción de deseos que tenemos que creo que son deseos que la sociedad nos va inventando, que no son deseos nuestros de verdad. ¿Qué deseamos de verdad bajo las capas todas de propaganda, de falsos ideales? ¿Qué queremos de verdad visceralmente para vivir? ¿Qué nos hace sentir vivos realmente? ¿Qué deseos vale la pena pagar las consecuencias para realizar? Y creo que tanto en un libro como en otro es una persona que lo intenta hacer realizar algunos deseos que cree que valen la pena. Y estos deseos, estas alegrías, estas experiencias tienen que ver con la militancia, mucho, con el amor también, con el placer, con el goce, porque pensar la posibilidad de inventar caminos para que nuestros deseos sean posibles es también un camino de descubrir cuáles son nuestros deseos. Y se arranca por el danonino, por un yogur que ya no puedes tener y lo vas a acceder de alguna manera ilegal. Después llegas a pensar que también puedes generar tu propio barrio, que puedes tomar en las manos el poder de no solo estar a organizar un espacio, como a producirlo, y tomar tierras de alguna manera es ver nacer un barrio, es ver florecer una comunidad, es tomar para sí la responsabilidad también de realizar los propios deseos y no entregar esta responsabilidad a otros que en general nos van a engañar, nos van a ilusionar. Creo que hay una lucha importante por el poder, hablando de hambre, hablando de amor, hablando de vivienda, y un poder de diseñar, dibujar la vida que queremos de hecho, bajo las capas de deseos inventados que nos han empujado boca adentro. Cuando conversábamos fuera de micrófono, a mí me había, como termina la novela con la toma de tierras, donde no hay ni una romantización ni tampoco se profundiza, y es de algún modo, yo lo leo como un final feliz. Entiendo que es una ficción, pero me juego a que hay mucho autobiográfico aquí. Entonces no pude dejar de preguntarle por, bueno, ¿cómo se ha vivido la toma de tierras? ¿Cómo lo vivís hoy? Que nos desasnes un poco sobre justamente eso, que no debe tener nada de romántico, y que probablemente esté relacionado con cuáles son los deseos, ¿no? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Eso. Esa es una novela, pero yo en mi vida real sí
Estuve en el movimiento Sin Techo en São Paulo, más que todo, pero también en otras provincias de Brasil, por 20 años, tomando tierras, construyendo nuevos barrios, nuevos espacios populares. Y soy un poco adicta, les confieso, de las ocupaciones de tierra, porque es un lindo lugar. Es una escuela de poder popular, porque en la medida que el Estado se nos presenta solamente para intentar desalojarnos, lo que tenemos es que crear maneras de resolver las cuestiones colectivas y todos los conflictos entre vecinos que siquiera se conocen y que se juntaran apenas porque tienen una gran necesidad de escapar del alquiler o de vivir compartiendo casas, pasando humillaciones y cosas así. Entonces, la experiencia de las ocupaciones es algo que a mí es muy precioso, porque yo siempre decía a la gente y conversábamos, acá somos nosotros nuestro alcalde, acá somos nosotros nuestro secretario de obras, acá somos nosotros nuestro secretario de educación. ¿Y qué espacio adentro de este terreno vamos a elegir para tener una placita con juegos para los niños? ¿Qué espacio vamos a elegir para hacer un comedor popular? ¿Cómo lo vamos a sostener? Bueno, pero tenemos que ir a pedir donaciones de alimento. ¿Y quién va a se encargar de eso? ¿Cómo compartimos las tareas? ¿Qué hacemos? Y ahí se ve cómo tenemos nosotros, nosotras, nosotres, la capacidad de gobernarnos y que con muy poco, en comunidades con miles de personas, nadie pasaba hambre. Sin la presencia del Estado, con la autoorganización popular, redescubriendo la posibilidad y la capacidad que tenemos de ser gobierno de nuestras vidas. Entonces, es muy precioso para mí esta experiencia con las ocupaciones de tierra, pero desde 2017 no tomo ninguna tierra nueva, también les cuento. Y me alejé un poquito del movimiento porque pasé a pensar una cosa, y con eso voy cerrando rapidito, que es, de estos deseos que nos inventan, hay varios que tienen que ver con la pobreza también. O sea, el niño más pobre de mi barrio muchas veces desea visceralmente un tenis de una marca súper famosa. ¿Por qué? Porque a él lo niegan la posibilidad de tener. Entonces muchas veces desde el hambre, desde la pobreza, deseamos algo que nos están vendiendo, como si fuera la felicidad que nos están negando. Y la pobreza no nos da tiempo de respirar para pensar si es esto mismo que queremos nosotros. Yo, al hacer ocupaciones, defendía mucho el derecho a la ciudad. Como favelada, una persona de este espacio no reconocido como parte de la ciudad, pero que la alimenta a la ciudad oficial con su sangre y su sudor. Entonces yo quería tener derecho a la ciudad, ser ciudadana. Pero después de un tiempo, pensando también en todo lo que implica la superextracción que las ciudades exigen de todo el territorio alrededor, de cómo consumimos, de cosas que yo nunca he tenido chance de alcanzar como consumo, pero igual no quiero, porque está jodiendo el agua, los animales, los ríos, vidas que para mí son importantes tanto cuanto la vida de gente humana, y ahora sabemos que sin abejas no podemos vivir. Entonces yo me puse a pensar, si era mismo ciudad lo que yo deseaba para mí y mi comunidad, o si yo estaba peleando por eso porque nos han negado. Y así, en este momento de reflexión, sigo ahora organizando mujeres faveladas en São Paulo, en un movimiento llamado Escuela Feminista Villa Yala, pero ya con tiempo de respirar, a pensar qué es que queremos de hecho. Y estamos produciendo huertos urbanos, porque lo que sé es que sin comida nadie puede siquiera pensar en lo que desea de hecho. Bueno, espero que la adicción a escribir no se te pase, como se te pasó esta, no hay ninguna razón para que se pase.
En lo que estás diciendo, no sé si ya tenemos que cerrar, me tiene que hacer las famosas señas, nadie aparece, seguimos. En lo que estás diciendo, va latiendo otra palabra que nombraste hace un rato y que aparece en las dos novelas en la forma de abuelas, viejas sabias, algunas madres que ayudan por ahí, que es la presencia de lo ancestral en esto, ¿no? Quisiera que ampliaras un poco qué es lo que decimos o qué es lo que estás diciendo cuando decís lo ancestral dentro de las comunidades, dentro de lo político, dentro de la conversación cotidiana y dentro de la trama de una novela también. Hay una frase muy famosa de un escritor brasilero, indígena, llamado Ailton Krenak, en que él habla que el futuro es ancestral. Y al decir eso, de alguna manera nos invita a pensar que todo este desarrollo, que toda esta tecnología, que todo esto que en el capitalismo se llama avance, que va transformando las formas de vivir, que va generando otras posibilidades que son todas ellas tecnológicas, donde también vamos tercerizando muchas de las tareas de vivir, que es bañarse, que es cocinar, que es arreglarnos el techo donde vivimos. Va diciendo que todo este avance, todo este progreso en realidad nos está llevando a un punto terrible de la humanidad y que para seguir con vida, para seguir con buen vivir, hay que volver atrás. Volver atrás no significa que vamos a escapar de lo que nos ha pasado como pueblos colonizados. O sea, lamentablemente no podemos volver a vivir como antes de que llegaran las carabelas portuguesas en Brasil y acá creo que llegaron los españoles más o menos de amiguitos al mismo tiempo. Pero significa que ya vivimos de otra manera. Hay gente que dice, no, pero ¿crees de verdad que podamos salir de esto? ¿Crees de verdad que sea posible vivir de otra manera? Yo hice esa pregunta cuando hablábamos, y lo reconozco. ¿Crees de verdad que se puede vivir sin trabajar? Porque yo estoy hace algún tiempo defendiendo eso, que tenemos que parar de trabajar también. Llega, ya basta. ¿Crees que es posible? Yo digo, sí, porque eso ya ha pasado. Eso ya existió, ya fue así algún día. Y mucha gente vivía así. Y es claro, sin romantización existían problemas, pero ¿por qué no podemos aprender de eso que ya existió? Porque el pensamiento occidental iluminista lo ha nombrado primitivo, subdesarrollado, salvaje. Por eso vamos a seguir con esta idea medio occidental de que hay este conocimiento universal capaz de dar cuenta de todo y olvidar que estamos en un territorio donde pueblos distintos, pueblos originarios y pueblos de África que fueran traídos para acá a la fuerza, que estos pueblos tienen otras matrices de pensamiento que por ejemplo van a mirar un río y decirle, el río es una persona, tenés que respetarle. Pedir permiso para entrar, hacerle una ofrenda una vez al año para que siga dándote pescado. Ah, es un primitivo, va a decir un cientista nombrado. Pero, ¿quién está matando los ríos? Poniéndonos en riesgo de no tener agua para las crianzas. Entonces me parece que estos conocimientos son aquellos a los cuales tenemos que volver y ellos no están lejos. No están en los pueblos lejanos de no sé dónde, están en todas partes, porque esta gente ha sido expulsada de sus territorios y la favela es construida por un cruce de gente indígena expulsada de sus territorios, de gente negra que no tenía dónde vivir, gente que se ha juntado a reconstruir comunidad sobre escombros, sobre condiciones adversas, pero que ha traído, que ha mantenido partecitas de estas sabidurías ancestrales cruzadas en lo que es una sabiduría favelada, que es la que sostiene vidas a pesar de toda la violencia y el hambre. Estas sabidurías ancestrales están entre nosotros ahora mismo. Hay que aprender a escuchar porque en general no vienen de
personas letradas, grandes académicos, pero son sabidurías que al día a día nos alimentan y nos pueden nutrir las luchas. Creo que no me queda nada más que recomendar que lean, para seguir escuchando esta voz, para leer un ensayo increíble sobre el hambre y para leer una novela, Lucía, la novela y notas sobre el hambre. Recomiendo ir a buscarlas a la editorial Mandacarú, que está en el puesto número 6. Muchas veces también charlábamos esto, decíamos, bueno, que también esa mitología de cómo los escritores son todos de clase media, la escritura de los pobres no existe. Bueno, a lo mejor lo que no existe son editoriales que tengan ganas de publicarlas. Supongo que lectores y lectoras sí hay. Me queda una pregunta que nada que ver con nada, pero te escucho y te la quiero hacer, que es, ¿cómo aprendiste a hablar en español también? Yo aprendí en las villas de acá, porque la primera vez que vení a Buenos Aires, que fue la primera vez que salí de Brasil, yo llegué acá en el año 2003 como militante del Movimiento Sin Techo para conocer el movimiento piquetero y su experiencia y ver qué cosas podríamos aprender para llevar también a nuestra experiencia allá. Y bueno, ahí me fui directamente a lugares donde o aprendes o no hablas con nadie. Bueno, como premio y como reconocimiento a haberte hecho hablar en castellano todo el tiempo, te voy a pedir si podés cerrar con un poema en tu idioma, que sé que tenés por ahí, un poema en portugués, no sé cómo se llama, pero queremos escucharlo. Bueno, quería agradecer antes de nada, quería decir una cosa, está acá Lucía Tenina con la pierna rota, que es la editora de Mandacarú, que está trayendo bastante literatura, más que nada literatura negra de Brasil, a publicar acá. Estamos en el stand 6, mira la propaganda. Y quería hacerles una poesía que se llama Artista Favelada, que habla un poco de lo que es esta experiencia de hacer arte, pero llegando desde un territorio donde en general poco se supone o se piensa que voy a hacer samba. La gente piensa que voy a hacer samba. No, voy a escribir un libro, que sé. Voy a hacerlo en pie, ¿vale? Por favor. Perdão, que voy a hacerlo en portugués. Se tu não sabe, eu te digo que é uma artista favelada. Se tu não sabe, eu te digo que é uma artista favelada. É camelô da palavra no cabo de sua enxada, lascando pedra na lavra. Se tu não sabe, eu te digo que é uma artista favelada. É militante do verso, delirante de futuro. Bala que bate no muro, corpo bucha de canhão. Não romantizo o adverso, na frente impõe universos. Abre picada no chão. Se tu não sabe, eu te digo que é uma artista favelada. É mente desesperada com desperdício de história. Em cada beco vê glória, incapaz de traduzir. Faz sua arte truncada, se esgueirando da polícia. Haja molejo e malícia, empenhado em resistir. Se tu não sabe, eu te digo que é uma artista favelada, de aparência impetuosa, oculta a fome no bolso. Faz poesia com osso, desafiando o poder. Canta o amor e canta também a vitória do povo. Se apanhar, canta de novo, que é pra ninguém se esquecer. Bravo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Elena Silvestre. Gracias, Liliana Viola.